por su presencia. Quería preguntarle sobre la experiencia en otros países respecto de esto de utilizar la legalización del aborto como sistema de descarte. La experiencia internacional es muy clara, donde el aborto libre se legaliza, se produce una expansión de los estudios prenatales. No es necesario que esté presente la causal aborto por discapacidad. El caso español, el caso francés, el caso de Estados Unidos mismos. Yo cuando cité lo del Roe vs. Wade me estaba refiriendo, por ejemplo, a una cita de un libro bestseller de El Gen, de Siddhartha Mukherjee, que se ha publicado recientemente y que ahí él claramente dice, con la legalización de Roe vs. Wade se expanden los estudios prenatales. Hoy en día los estudios ya se pueden hacer directamente sin hacer punción. Se han detectado células fetales en sangre materna. Estos estudios se vuelven rutinarios. Por supuesto que como son todavía costosos, se asocian a lo que se llaman tamizajes, screening. Esto comienza desde la translucencia nucal y los marcadores bioquímicos que se hacen entre la semana 10 y 11. Esto además genera mucha incertidumbre a las familias y va a ser mucha gente la que se va a enfrentar a esto. Primero porque el diagnóstico puede estar un falso positivo o un falso negativo. Un falso positivo lleva a la persona a abortar a una persona que no tiene la discapacidad. Estamos hablando en general de embarazos buscados y un falso negativo llevaría a que nazca la persona con discapacidad. Y bueno, esto incluso se estudia desde la cuestión de costo y beneficio, con tamizajes, cuál es la estrategia más eficaz. Y bueno, todo esto revela una mentalidad que en el fondo lo que quiere es evitar que nazca un chico con discapacidad. Nuestra ley de discapacidad, en cambio, dice que desde la concepción los niños tienen derecho a prestaciones, tanto la madre como el niño de la concepción, en el artículo 14, la 24.901. Muchas gracias. Senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Bienvenido, buenos días. Le quería hacer una pregunta. El artículo 10 del proyecto que estamos tratando habla de las personas con capacidad restringida. Sí. Y establece dos distinciones: aquellas que en virtud de la sentencia no le impide el ejercicio, digamos, de este derecho, entre comillas, y aquellos que el ejercicio de este derecho no pueden definir por sí el realizarse en un aborto. Entonces lo deriva a un artículo, el 32 del Código Civil, y al artículo 59, y que habla del allegado. Mi pregunta es: ¿qué interpretación se da del allegado? Porque tengo la preocupación de que el violador, por ejemplo, pueda llegar a ser el allegado. ¿Cuál es el alcance de esta expresión de que el allegado puede acompañar a una persona con discapacidad mental a realizarse el aborto? Quisiera, por favor, que me explique este tema. Gracias. Sí, es muy correcta la afirmación. La idea de allegado es de una indeterminación jurídica fenomenal y va a generar una gran inseguridad, sobre todo para los servicios de salud, porque la determinación de quién es allegado es absolutamente imposible de certificar de manera jurídica. En torno esto se vincula con un problema jurídico que es el orden de prelación. Con la ley Justina que ustedes acaban de sancionar, se eliminó de la ley vieja, de la ley de trasplantes, el artículo 21 que establecía un orden de prelación. Cuando salió el nuevo código, en el 59 se estableció otro orden de prelación que dice representante, apoyo, cónyuge, conviviente, familiares o allegados. Entonces hubo una discusión de cuál orden de prelación regía, el de la 24.123 o el de la 59. Como ahora la familia no tiene más relevancia para la determinación de la voluntad del fallecido en materia de trasplante de órganos, según pude ver, aparece este orden del 59 que viene a reemplazar el orden de prelación que tenía la ley de trasplantes. El orden del 59 comienza por representante legal y apoyo, estoy jugando un poco la memoria mía del 59, pero la palabra allegado, la verdad que es de un grado de indeterminación que entiendo que puede darse cuando una persona llega a un hospital. Supongamos que yo voy en el colectivo, hay un choque, llevo a una persona al hospital, está totalmente inconsciente y yo voy como allegado de quien estaba al lado en el colectivo. O sea, entiendo que ante esa situación, por esta idea de que siempre tiene que haber alguien que firme, por esta obsesión con la autonomía de la voluntad, le dicen al que está ahí al lado. Pero en el caso de un aborto no entiendo a quién se refiere. ¿Alguna otra pregunta? Senadora González.
Buen día, muchas gracias. Quiero que me especifique cuál es el artículo que se ha agregado para eliminar chicos con discapacidades. Creo que es lo que existe. No se ha agregado ningún artículo para eliminar chicos con discapacidades. Lo que se ha agregado es para la concepción extrauterina, pero no para eliminar chicos con discapacidades. A ver cuál es el artículo que usted considera que está agregado para eliminar chicos con discapacidades. Gracias por la pregunta. Quizás no se entendió bien mi exposición. Yo lo que dije es que se agregó en el artículo 16, si usted lo tiene allí, cuando dice, estas prestaciones, las del aborto, quedan incluidas en el PMO, así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapia de apoyo. ¿A qué se refiere la palabra diagnóstico? Entonces yo, reconociendo la experiencia internacional, digo, si la palabra diagnóstico que no está incluida y que actualmente no está en el PMO, los diagnósticos genéticos, porque ustedes leen la actualización del PMO, que está disponible en cualquier sitio web y no menciona estos diagnósticos, esto va a dar lugar a una presión porque hasta la semana 14 se generan las condiciones jurídicas para que las personas vean rutinariamente ofrecidas los estudios prenatales. ¿Por qué? Porque aparece la translucencia nucal, se hacen los marcadores químicos y se genera la necesidad de acciones confirmatorias. Acá habla de diagnóstico, no distingue. Yo, como conociendo la experiencia internacional, hice mi tesis sobre eso, me permito decir, detrás de esta cuestión aparece la cuestión de sistematizar estudios, que es la experiencia internacional. Hay muchas confirmaciones sobre esto. Hace unos pocos días publicamos una noticia sobre lo que ocurría en Flandes, en Bélgica, hay noticias sobre España, hay noticias sobre Francia, sobre Islandia, en esta materia. Sí, senadora. Entonces, el artículo no existe. No dice el artículo que es para eliminar chicos con discapacidades. Es una apreciación suya. Esto que quede claro, porque si no es muy grave lo que usted está diciendo. Perdón. Yo nunca dije que el artículo obligaba, dije que eran mecanismos más sutiles. No, que la experiencia usted dijo para eliminar chicos con discapacidades. Acá tengo mi exposición. En ningún momento dije que existe una ley que diga es obligatorio eliminar personas con discapacidad. Dije que la modificación se hizo con relación al inciso que decía malformaciones fetales graves y se pretendió acotar. Y dije que aún le leo lo que dice el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que aún cuando la situación sea fatal, se mantiene la causal de discapacidad. Entonces dije, inviabilidad de vida uterina es un supuesto que merece algún reproche, pero aún si sacáramos eso, el aborto libre hasta la semana 14 genera las condiciones, esa fue mi expresión, se generan las condiciones jurídicas por la disponibilidad de la vida. Senadora Rodríguez Machado. Hola, muchas gracias por su participación y su exposición y bienvenido. Una pregunta sobre estas prestaciones. Actualmente también incluye las prestaciones médicas obligatorias, etapas de diagnóstico frente a posibles riesgos de embarazo. O sea, no es una novedad que se haga en esta ley y tampoco en el artículo dice diagnóstico genético. Se habla de diagnóstico. Actualmente, cualquier mamá, quiera o no abortar, tiene derecho, según la práctica médica obligatoria, a recurrir en diagnóstico por posibles embarazos extrauterinos o posibles embarazos que no estén implantados correctamente. Eso está incluido. De manera tal que a mi criterio usted está, y vuelvo a preguntarle, considerando la posibilidad que esto implicaría un estudio genético, y yo lo que le estoy preguntando concretamente es si en la actualidad usted tiene conocimiento que en la práctica médica obligatoria todos estos estudios diagnósticos están incluidos para una mamá embarazada tenga o no abortar, simplemente por una cuestión de cuidado. Los estudios genéticos no están incluidos. Genéticos no, porque no Lo que dice están genéticos incluidos en la son ley. las ecografías y el ecocardiograma fetal, digamos. Correcto. Eso sí están Correcto. incluidos. Y esos son estudios de ecografía, diagnósticos. por supuesto, sí. Tiene una finalidad que... No, obviamente que los estudios diagnósticos pueden ser prenatales, pueden ser genéticos o no genéticos, son morfológicos los otros. Sí, por No supuesto. distingue el proyecto. Sí, no, claro. No distingue, perfecto. Muchas gracias.
Gracias, doctor Jorge Laferrier. Invitamos a